Padre amado, yo en este momento, Señor, te entrego todo lo que vamos a hablar. Te pido, Señor, que puedas ser tú el que nos habla a través de tu palabra, como lo haces siempre. Pero que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que tú nos regalaste el día que nos salvaste, ese Espíritu que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad, hoy haga eso en cada uno de los que estamos acá, Señor. Nos guíe a entender lo que está escrito. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que aquí hay corazones enseñables y que tu palabra va a producir grandes frutos en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gálatas 4:19, con ese versículo quiero iniciar. Un poquitito contexto de lo que es el libro de Gálatas de Pablo. Pablo está escribiendo a un montón de iglesias en una región llamada Galacia y estaba corrigiendo más que nada enseñanzas falsas que se habían metido en la iglesia con respecto a la salvación, con respecto a la justificación solo por la fe. Entonces él estaba corrigiendo porque había gente judaizante que le decía a la gente, no, está bien que Jesús murió, está bien que la salvación es por gracia, pero también tenés que guardar los mandamientos, tenés que hacer. Entonces era fe y obras. Y Pablo, por supuesto, corrigió eso porque muchas personas empezaron a creer eso, empezaron a confundirse. Y en medio de en ese contexto, Pablo está escribiendo esta carta y dice este pasaje, o sea, por lo menos este versículo, nos muestra un poquitito lo que es la mayor preocupación de un pastor o de un papá, o debería ser la mayor preocupación de un pastor, de un padre sobre sus hijos. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, diciendo, Shemo Akanasü, ¿verdad? Sería en inglés. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Que Cristo sea formado en la vida de esas personas. No era que ellos hagan o dejen de hacer cosas simplemente por el hecho de portarse mejor. No, el anhelo verdadero de un pastor, el anhelo verdadero de un papá creyente es que Cristo sea formado en sus hijos. ¿Sí? Y hoy es el tema del cual quiero hablarles, de que cómo la Biblia nos enseña y nos confronta a examinarnos a nosotros mismos si esto está ocurriendo en nuestra vida. Yo no quiero que ahora nos proyectemos hacia adelante, quiero que se enfoquen en una perspectiva anterior, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar quiero que lo puedan analizar ustedes mismos, personalmente, valga la redundancia. ¿Cómo llegaste hasta el día de hoy estar sentado acá en la iglesia? ¿Cómo está tu vida frente al Señor en ese sentido? Porque así como el anhelo de Pablo no era solo que esas personas sean salvas, sino que sean transformadas en un proceso llamado santificación, transformadas a la imagen de Jesucristo. En la iglesia nosotros hablamos de ser salvos, por supuesto, debemos hacerlo. Debemos predicar el Evangelio para que la gente sea salva. Hablamos de las bendiciones posteriores. Cuando partamos de esta tierra, todos conocemos el cielo, lo que nos espera, la gloria, presenciar la gloria del Señor, estar en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad celestial, rodeado de la presencia del Señor. Bueno, conocemos todo eso, pero ¿qué hay entre medio de esas dos cosas? A partir del momento que fuiste salvo, hasta participar de la glorificación, cuando partas de esta tierra, está un proceso llamado santificación. Y es ahí donde mucha gente no pone el foco o piensa que no hay nada que hacer en ese tiempo. Una vez que fui salvo, bueno, espero al día que ya parta a su presencia y simplemente es así. Y yo creo que debemos de enfocarnos, por eso quería tomarme el tiempo hoy de esta mañana de hablarles de esto. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos habla de un importante aspecto de la voluntad de Dios para sus hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su hijo? Bueno, no hay mucho que puedan confundirse, ¿verdad? Porque dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? Su voluntad es que vos seas santo. ¿Él te santifica? Claro que sí,
pero Él quiere que vos te conviertas en Jesucristo. Él quiere que vos seas conformado a la imagen de Cristo, que es lo que significa ser santo. Santo significa ser apartado, eso Él lo hizo cuando te salvó, te apartó para Él, ¿sí? ¿Te apartó de qué? Te apartó del pecado, para que seas conformado a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Es como, escuché una ilustración que me pareció muy interesante, es como un escultor que toma un bloque de mármol, así un bloque de mármol, un pedazo de piedra básicamente, y ¿qué hace el escultor? Empieza a sacar todo lo que no se parece a lo que él quiere convertir ese bloque de mármol, ¿se entiende? Si su objetivo es convertir ese bloque de mármol en un caballo, bueno, va a agarrar ese pedazo de piedra y le va a empezar a quitar todo lo que no se parece a un caballo, ¿sí? Y en la santificación lo que hace el Señor es empezar a sacar todo lo que no se parece a Cristo de la vida de sus hijos. Eso es lo que hace nuestro Señor. Todo lo que no se parece a Cristo, Él empieza a sacar de nuestras vidas. ¿Sí? Y nosotros debemos estar en ese proceso. Pero muchas personas quieren a Cristo solamente como su Salvador o su proveedor, o su hacedor de milagros, no sé. Quieren beneficios de Cristo, pero no lo quieren como un santificador. Y Cristo es tu Señor, y al ser tu Señor y al vos obedecerle a Él, porque Él es tu Señor, el proceso de santificación indefectiblemente se empieza a dar en tu vida, ¿sí? El propósito de Dios no es solo salvarte, el propósito de Dios no es solo, qué sé yo, darte una sanidad, proveerte algo que necesitas. El propósito de Dios lo dejó muy claro en su voluntad en 1 Tesalonicenses, es que vos seas santo, es tu santificación, santificarte, hacerte más parecido a Cristo. En Ezequiel 36:25 hace una promesa del Señor sobre su pueblo, ¿sí? Y Él dice, Ezequiel 36:25, esparciré sobre, hablando a futuro, ¿sí? Hablando del momento cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre la tierra, cuando Él iba a llenar a su pueblo del Espíritu Santo morando en Él. Él dice que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y esta es una buena prueba para cada uno de nosotros. Si sos verdaderamente su hijo, el Señor está cumpliendo esta promesa que hizo en el Antiguo Testamento. Él te está limpiando. Filipenses 3:8, Pablo estaba hablando, dando su currículum de todo el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, y dice, cuando Cristo me apareció en Damasco, abrió mis ojos y empecé a ver lo que de verdad era yo, con todo mi currículum, ¿no? Mis palmarés. Y ciertamente, decía él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y esta frase es muy importante durante toda esta prédica. Quiero que tengas en mente el conocimiento de Cristo. Mi Señor, decía, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, o sea, no me importa, perdí todo, no me interesa lo que perdí, para ganar a Cristo. Y el 9 dice, y ser hallado en Él. Qué importante esta frase, hermano, hermana. Es muy importante entender qué significa ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo quiere decir que Dios le ve a Cristo en vos. Dios no te ve a vos con tus errores, tus pecados. Dios le ve a Cristo, ese varón santo, ese que pagó la deuda. Por eso Él te ve justificado a vos. No por lo que vos hagas, sino porque Cristo mora en vos. Cuando Él va a recibir al pueblo de Dios al cielo, Él recibe al cuerpo de Cristo, Él recibe a los cristianos o a Cristo mismo, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. Por eso es tan importante lo que decía Pablo acá. Él quería ser hallado en Él. No quiere ser hallado como Pablo. Él quería ser hallado como Cristo. No teniendo mi propia justicia, dice que es por la ley, sino la que es de la fe, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
¿Por qué por la fe de Cristo? Porque es una confianza absoluta en lo que Cristo hizo y no en lo que yo hice para poder ser salvo. La verdadera santificación, el proceso en el cual estamos todos los hijos de Dios, no es un listado de cosas que yo debo hacer para ser salvo. ¿Sí? Nuestra conducta, qué es lo que hago, qué es lo que me falta. Bueno, entonces voy a empezar a hacer eso que me falta. No, es Cristo formándose en vos. Eso es lo que a eso se refiere la santificación. O si no, ponemos las 10 cosas acá que nosotros necesitamos hacer y esfuércense por cumplir eso, ¿verdad? Creo que ninguno vamos a poder cumplir los estándares de Dios. No se trata de eso. No es debo hacer esto. No quiero hacer, pero debo hacer porque me dijeron que tengo que hacer. No quiero leer la Biblia, pero tengo que leer. Entonces agarro y a regañadientes leo la Biblia y cumplo con eso que me dicen que debo de hacer para santificarme. No se trata de hacer algo que yo no quiero hacer. Se trata de que vos analice y yo analice si lo que Dios demanda en la santificación lo estoy procurando hacer. ¿Estoy queriendo hacer eso o no lo estoy queriendo hacer? Y lo hago por religiosidad, porque me dicen que debo hacer. ¿Se entiende a dónde voy? No se trata de que ahora, ok, entonces yo debo leer la Biblia, debo de ser obediente, debo hacer esto, pero no quiero hacer. Pero si no hago, me voy al infierno, entonces voy a esforzarme por hacer algo que yo no quiero hacer. No, cuando creíste en Cristo, te arrepentiste de tu pecado y Él te dio su Espíritu Santo, ahora sí vos querés hacer estas cosas. Y esa es la diferencia, y esa es la diferencia fundamental entre una persona que nació de nuevo y otra que no, pero está en la iglesia y escucha términos cristianos, ¿sí? Es la vida de Cristo viviéndose en tu vida, es su mente formándose en tu mente, son sus palabras en tu boca. Es el amor de Él manifestado a través de tu vida hacia otras personas. Romanos 8:29, Pablo le habla a la iglesia de Roma, le dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Dios te salvó, vuelvo a repetir, no fue solamente para que vayas al cielo, sino fue para conformarte a la imagen de su Hijo. Primero está la justificación cuando te salvó, al final está la glorificación cuando partamos a su presencia, tengamos cuerpos glorificados, pero en medio de ello hay un proceso en el cual estamos nosotros que estamos acá, que es el proceso de la santificación, conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y debo hacerme muchas preguntas cuando escucho algo como esto. ¿Tengo la mente de Cristo realmente? ¿Pienso como Él? ¿O no tengo ni idea de lo que Él piensa, así que yo mucho menos voy a empezar como Él, ¿verdad? Mi forma de hablar es más santa, es más pura que antes. Yo vuelvo a repetir, no estoy diciendo de ahora en más tenés que hacer esto y esto. Yo te estoy diciendo que analices tu vida hasta el día que viniste hoy a la iglesia. ¿Tu vida es más santa que el año pasado? Ahora, yo no te estoy diciendo usted. Toda persona que se pare acá y predica, se está predicando a sí mismo primero y luego al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hacía Pablo? Nosotros no estamos desde un púlpito, lo logré y ustedes tienen que lograrlo. Estamos todos en el mismo proceso. La prueba más vívida que puedas tener de que has nacido de nuevo es que hubo una transformación en tu vida, que tus deseos ya no son los mismos de antes. Gálatas 2:20, te animo a que escuches las palabras de Pablo y las hagas tuya, o analices si estas palabras se asemejan a lo que vos pensás. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Colosenses 3:4, Pablo también dice,
Y cuando Cristo, vuestra vida, dice, no es que Cristo sea una inspiración para mí. Cristo es un modelo a seguir. Eso lo piensa en cualquier persona allá afuera. No pueden criticar la vida de Cristo porque fue una persona moralmente perfecta. Entonces dice, ok, sí, Cristo es un buen ejemplo de los valores morales. Pablo no está pidiéndote o anhelando de que vos lo veas hacia Cristo. Dice, Cristo, vuestra vida. ¿Realmente Cristo es mi vida? Si no es así, hoy es una hermosa oportunidad para pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, yo quiero realmente que Cristo sea mi vida. Quiero que mis anhelos cambien con respecto a Jesucristo, que yo lo vea así como lo debo de ver. Muchas personas piensan que nacieron de nuevo, ¿verdad? La mayoría. Que vos le hablás, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano, nací de nuevo. Hice una oración, en algún momento me emocioné, tuve un momento de emoción. No digo que eso esté mal. Ahora, si todo eso ocurrió en tu vida, pero tus deseos, tus necesidades, tus anhelos, tus prioridades siguen siendo la misma, eso que decís que ocurrió, que son pruebas de que naciste de nuevo, es falso. Si no hay una transformación en tu vida, porque la palabra de Dios es muy clara con respecto a esa transformación que viene cuando el Espíritu Santo mora en una persona. En Mateo 7:22, pasaje muy conocido de la palabra de Dios, Jesucristo se encarga de aclarar esto. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahora yo te pregunto, ¿está mal decirle Señor a Jesús? ¿Verdad que no? Y repetirlo quiere decir que estás aceptando su señorío, por llamarlo así, ¿verdad? No está mal esta declaración. Pero Jesús dice que esa declaración sola no es suficiente. Dice, empieza a decir las cosas que hacían. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero escuchen lo que es la respuesta a Jesús a esta declaración de estas personas. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra es muy importante, porque ellos eran hacedores, en otras palabras, practicantes de maldades. Con la boca alababan al Señor, pero por dentro, y sus frutos demostraban lo que había por dentro, que eran hacedores de maldad. Porque la salvación no es solo para aquellos que dicen eso, es para aquellos que se ven manifestado el poder del Espíritu Santo transformando su vida en ese proceso llamado santificación. Ezequiel 36:26, siguiendo la promesa del Señor, decía, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso se llaman frutos. El fruto de una conversión verdadera. Que el Señor dice que esto no es, en algunos sí y en otros no. Esto es categórico, al que el Señor salva, a Él va a santificar. Y esa santificación se va a ver reflejada en tu manera de actuar a partir de ese momento que Él te salvó. Estas personas de Mateo 7 decían que Él era su Señor, pero eran hacedores de maldad. No hubo una transformación en su vida, por lo cual su declaración era falsa. Y Jesús se encargó de aclararnos eso. Santiago 2:17 nos asegura de que las obras van a seguir a la fe. Porque dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y después hace esa comparación, mostrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, dice Santiago. Entonces, ¿mis obras me salvan? No, tus obras son un reflejo de que Dios te salvó.
pero debe estar ahí, si tenés tiempo. No le pedimos las obras al ladrón de la cruz, ¿verdad que no? Porque no tuvo tiempo. Pero vos y yo, si decimos que fuimos salvos hace 5 años, 5 meses, hace 15 años, y no hay frutos en tu vida, hacete la repregunta: ¿realmente qué hizo Dios en mi vida? ¿Me salvó o no? La fe o creer en Dios, los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿los demonios son salvos porque creen? No, porque son hacedores de maldad. Eso demuestra que realmente no tuvieron una fe salvadora en Jesús. Simplemente creen porque, por supuesto, saben quién es el Señor. Declarar a Jesús como Señor y Salvador y vivir una vida de pecado todavía te va a delatar un día como una persona hipócrita. Hipócrita creo que para mí es una de las palabras más fuertes que Jesús habló durante su ministerio. Es una palabra que nunca desearía escuchar en mi vida cuando esté delante de Él. Hipócrita, saqué una definición, dice que la hipocresía es afirmar, conocer y seguir ciertas creencias. Es afirmar, conocer y seguir ciertas creencias, pero comportarse de una manera que las contradice. Eso es un hipócrita. La persona que te dice algo que no hagas, pero él lo hace. En Lucas 6:46 Jesucristo decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No sea un hipócrita diciéndome Señor y al final hacés lo que vos querés. Pero en Mateo 7:6 Él utiliza esta palabra frente a los fariseos que decían conocer a Dios. Decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, somos del linaje del pueblo de Dios. Y por eso ya somos salvos. Tengo una buena relación con Dios porque soy del linaje de tal o cual tribu. Eso es lo que ellos creían. Y después hacemos esto. Bueno, Jesús le dice, respondiendo, Él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, tu corazón no ha cambiado. Y con tu boca me honras, y utiliza esa palabra, hipócritas. Es una palabra muy, muy fuerte. Debo hacerme la pregunta: ¿tengo hambre de la palabra de Dios? ¿Tengo realmente hambre y sed de conocerle más a Él a través de su palabra? Porque esta es una de las pruebas de que Dios está haciendo una obra en vos, de que cada vez tenés más hambre de conocerle a Él a través de su palabra. Mateo 4:4 Jesús le respondía a Satanás en el desierto diciéndole, como está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque si vos naciste de nuevo, el Espíritu Santo mora en vos y vos tenés una vida espiritual. Y para que esa vida espiritual se mantenga, vos tenés que consumir un alimento. ¿Y cuál es el alimento para tu vida espiritual? No es otro que la palabra de Dios. Ese es el alimento para tu vida espiritual. Así como el alimento físico es necesario para el cuerpo físico, para tu espíritu es necesario que te alimentes con algo espiritual, y eso no es otra cosa que su palabra. Jeremías 15:16 nos muestra a una persona con esa hambre. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice, y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Se dan cuenta cuál fue la motivación de Jeremías? Él no dijo, bueno, fueron halladas tu palabra y como vos decís que tengo que leer, voy a leer. Ay, tengo que leer un capítulo, un versículo, me quedo dormido, no me gusta, pero tengo que hacerlo porque me dijeron que tengo que hacerlo. No, hay un deleite en ese momento que tenemos la palabra de Dios frente a nosotros, escudriñarla, estudiarla, ser confrontados con ella. Ese es un momento de deleite. Ese cambio de corazón que Dios promete para sus hijos produce un apetito espiritual. Las cosas viejas empiezan a morir, nuestros deseos, prioridades
anteriores, todo lo que para mí era importante, así como decía Pablo, ya no lo es. Tengo otras prioridades, quiero otras cosas, anhelo otras cosas. Las cosas viejas ya me empiezan a asquear. El pecado que antes cometía, aún solo pensarlo, me da vergüenza. La vida que llevaba me da vergüenza. Si la te voy a contar sería para dar testimonio del cambio que hizo el Señor, pero no como algo jocoso. No me gozo en el pecado, cambia eso en nosotros. Queremos conocer más la palabra de Dios y no la quiero conocer. Escuchen bien la motivación correcta para conocer la palabra de Dios. No es que la quiero conocer para poder ganar un debate. La quiero conocer para saber más que mi hermano o mi hermana. Realmente quiero conocer porque le quiero conocer a Cristo. Quiero valorar lo que Él hizo por mí. Y cuanto más leo eso, el hambre que tengo por Él se sacia y el conocimiento que necesito de Él está siendo lleno. Así como Juan Manuel decía en Efesios 1:17, la oración decía que sean llenos del conocimiento de Él. ¿Por qué? No dice ser lleno del conocimiento de estas doctrinas, dice ser lleno del conocimiento de Jesús. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí, decía Jesús. ¿Por qué es tan importante conocerla a Él? Otra pregunta, ¿cómo puedo conocerla a Él? Por medio de su palabra. Y cuando el Espíritu Santo mora en vos, te lleva a la palabra, a querer, anhelar y gozarte en los momentos que puedes leer la palabra para conocerle a Él. Juan 17, en la oración de Juan por sus discípulos, 17:17. Juan le oraba al Padre y le decía, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Dónde veo la verdad? ¿Cómo conozco la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo yo estoy siendo santificado en mi vida cristiana? Por medio de la exposición que tengo a la verdad del Señor. Porque como dije, no es solo para satisfacer mis conocimientos, esto me confronta a mí. ¿Me dice lo que tengo que hacer? Claramente. ¿Me dice lo que no tengo que hacer? Claramente. Pero lo que más hace es confrontarme en quién soy yo realmente. ¿Dios está haciendo o no una obra en mí? ¿Y por qué ser expuesto a la palabra me va a santificar? Hay una frase que creo que ya le repetí varias veces, ¿verdad? Porque cuando más yo leo sobre Cristo, más yo le conozco, ¿verdad que sí? Y cuando más conozco de Cristo y de lo que Él hizo por mí, más le amo. Y Jesús decía que el que le ama le va a obedecer. Y el que le obedece se va a parecer a Cristo. Entonces ese es el proceso en el cual nosotros entramos cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Más leo, más le conozco, más le amo, más le obedezco. Y cuanto más le obedezco, el resultante es que más me parezco a Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice. ¿Por qué a cara descubierta? Porque vos y yo tenemos la ventaja que no lo tenían en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían la revelación completa de Jesucristo como Mesías, la obra completa de Cristo hecha acá en la tierra. No tenían. Entonces Pablo decía, nosotros sí tenemos, sabemos lo que Cristo hizo. Ya no tenemos la cara cubierta, podemos ver a cara descubierta, dice. ¿Qué cosa podemos ver a cara descubierta? Como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde yo encuentro la gloria del Señor? ¿Hay un lugar donde yo pueda ir y encontrar eso? ¿Hay un estuche que se pueda vender y ahí adentro está la gloria de Dios y pueda comprar eso y llevar a casa para tener la gloria de Dios? ¿Cómo yo veo o cómo soy expuesto como en un espejo a la gloria de Dios? Cuando me enfrento a su palabra. Acá está la gloria de Dios, no está en otro lugar, no busques en otro lugar. Acá está reflejada la gloria de Dios.
Y así, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Otra vez habla de imagen, como por el Espíritu de Dios. Nosotros somos transformados al ser expuestos a la palabra de Dios de forma continua y constante, todo el tiempo de nuestro peregrinar acá en la tierra. Y esto no es opcional para nosotros. No voy a darle la oportunidad de decir, ¿quién quiere ser transformado? Levante la mano. Y los otros, bueno, no hay problema, pueden seguir no siendo transformados. No tenemos otra opción. Como cristianos, nosotros fuimos escogidos por Dios para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que dice la Biblia. Así que debemos estar en eso cada día nosotros. Cuando esa nueva vida o ese nuevo corazón que leímos en Ezequiel está en nosotros, no es que vos querés ser mejor, vos querés ser más como Cristo. Por eso yo te pregunto ahora, ¿estás batallando con el pecado o simplemente es algo más en tu vida? No hay una batalla. Y esta es una medida muy importante en la cual debemos de nosotros fijarnos en nosotros mismos, ¿sí? Preguntarnos realmente, ¿qué pasa cuando yo peco? No estoy diciendo que vamos a ser exentos de pecado, eso es una herejía básicamente. No creemos eso, porque Primera de Juan dice a todos los creyentes que si pecamos podemos acudir, Dios nos va a perdonar, nos va a disciplinar. Si sos su hijo, te va a disciplinar, te va a seguir corrigiendo. Eso es muy real en la Biblia. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa cuando vos pecas? ¿Me justifico nomás diciendo, bueno, total, un error más? Todos lo hacen, no soy perfecto, la famosa frase, ¿verdad? Si esa es tu reacción, es una bandera roja para vos hoy. Esa no debe ser tu reacción. Vuelvo a repetir otra vez, permítame ser reiterativo en esto. No estoy hablando de ahora en más, estoy hablando hasta el momento que vos entraste y te sentaste a escuchar lo que la Biblia habla sobre este tema. Hacer retrospectivamente, realmente cuando pecaba, ¿qué pasa en mí? No es si pecado o no, eso no está en discusión, ¿verdad? Para nosotros como creyentes no es difícil caer en los mismos, tal vez un mal pensamiento, tratarle mal a alguien, reaccionar de una manera que no es la correcta, solemos caer en eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre eso? ¿Te duele? O si nadie se entera, pasa de largo en tu vida, no estás siendo confrontado con ese pecado. Eso es grave, hermano, hermana. Debemos de estar siendo confrontados cada vez que pequemos, aun cuando nadie nos entere. ¿Sí? Eso se llama madurez. Eso se llama estar siendo santificados. Cuando estamos siendo santificados, no es que vamos a dejar de pecar ya y somos santos ya acá en la tierra. No, hay una batalla en nosotros. Pero cuando más somos maduros, hay una realidad. Vamos a pecar menos. Vamos a dejar de hacer muchas cosas cuando empezamos a crecer en santidad, en santificación. Pero aunque pequemos menos, nos va a doler más. ¿Se entiende? No va a ser, bueno, ya está, ya, ¿verdad? Nadie se enteró y bueno, ya está. Perdóname, Señor. No. Si estás en el proceso de santificación, si estás madurando espiritualmente, vas a pecar menos categóricamente, pero te va a doler más. Eso yo te lo puedo prometer. Pero eso no está mal. El arrepentimiento que viene de Dios dice que nos lleva a tener ese dolor de haberle fallado a Dios. Tenemos infinidades de palabras en el Antiguo Testamento donde afirman eso. David diciéndole, Señor, te fallé a vos, contra ti solo he pecado. Esa es la reacción correcta que debemos de tener. Pero si no sentimos nada, hay un problema. La batalla que tenemos contra el pecado es real. En Mateo 7, a partir del 18, voy a leerles lo que es la definición de la vida de una persona como Pablo. Decía esto:
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo estoy seguro de eso, me doy cuenta. Esto está hablando Pablo años después de haberse convertido. Y tal vez como ingenuamente habrá pensado, bueno, ahora que el Señor me escogió en Damasco, abrió mis ojos, ahora soy su hijo, entiendo que me justificó, predico que la salvación es solo por gracia, por fe, no por obras. Ya debería estar en otro lugar, ¿verdad? Y ese anhelo es correcto, debemos de anhelar crecer, debemos anhelar pecar más, debemos de anhelar, pero Pablo se enfrentaba a que él no era perfecto, había sido. Él seguía cometiendo errores, fallaba delante del Señor y le dolía. Pero esto es muy importante entender. Romanos 7:18 en adelante. Yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Esa es la diferencia. Yo quiero hacer el bien de ahora en más. Yo desde que nací de nuevo anhelo agradarle a Dios, anhelo ser santo. Entiendo que sin santidad nadie verá al Señor y yo anhelo ser como Cristo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, decía. Pero hay algo ahí que me hace pecar otra vez, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, decía. Él entendía, pero hay algo en mí que ama la ley del Señor, ama su palabra, quiere, anhela. Hay un anhelo hacia la santidad. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una batalla. No hay una mejor definición de batalla contra el pecado que la de Pablo en Romanos 7. Hay una batalla en el creyente que anhela la santidad, se deleita en la ley de Dios, pero entiende que sigue necesitando arrepentirse, sigue necesitando de la gracia de Dios para perdonar sus pecados. Miserable de mí, dice el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Diciendo, ya no quiero este cuerpo que me lleva al pecado, quiero el cuerpo glorificado, donde ya no voy a tener este problema. Y la respuesta está en el 26. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él sabía que en Cristo era más que vencedor con respecto a eso. Él sabía que en Cristo esa santidad se estaba formando en él. Él sabía que él ahora podía tener victoria contra el pecado, cosa que no lo podía hacer anterior a su salvación. Y eso debemos de entender vos y yo que somos creyentes. Nosotros hoy podemos tener victoria contra el pecado. Ya no necesitamos estar esclavizados por el pecado. Una persona que no nació de nuevo ¿qué decía Jesús? Es esclava del pecado. ¿Qué quiere decir eso? No tiene voluntad propia contra el pecado. El pecado lo gobierna. Pero en vos y en yo que nacimos de nuevo, el pecado no nos gobierna. El pecado nos influencia, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a decir que no al pecado. Y cuanto más crecemos en santidad, más crecemos en la santificación, más crecemos, somos madurados y somos conformados a la imagen de Jesucristo, más podemos decir que no al pecado y menos pecamos. A eso debemos de nosotros apuntar. Si no hay una batalla contra el pecado, no hay un nuevo vos en vos, valga la redundancia, ¿verdad? No se trata de una perfección, ¿sí? Ninguno de nosotros va a ser perfectos hasta que estemos en su presencia y seremos tal como Él es, dice Juan. Se trata de la batalla. Se trata de que vos quieras dejar de ser pecador, que anheles la santidad. Pero si mi respuesta al pecado es simplemente indiferencia, no significa que yo sea más maduro, ¿sí? No significa que si el pecado ahora ya no me afecta más, peco y total yo sé que Dios me perdona. Eso no se llama madurez. Eso se llama que ese corazón está endurecido. Y lo más probable es que necesite nacer de nuevo. Cuando Dios te está santificando, Dios está haciendo que tu corazón sea más sensible. Vuelvo a repetir.
los pecados me duelen más. No porque soy una persona emocional, sino porque mi corazón está mucho más susceptible al pecado. Ya no es ese corazón de piedra, es un corazón de carne que anhela las cosas que Dios anhela. Y Satanás utiliza la Biblia misma para aplacar esa hambre de santidad en el pueblo de Dios. Y te habla de la gracia, y pero tranquilo nomás, Dios te va a perdonar todos tus pecados. ¿Es verdad que Dios nos va a perdonar todos nuestros pecados? Sí, es verdad. Por eso Satanás tiene frutos en sus tentaciones y en sus engaños, porque él tergiversa versículos sin un contexto. Toma un versículo y te dice, esto es lo que Dios quiere para vos, sin entender todo ese contexto. Y le voy a tomar un ejemplo nada más. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Entonces más peco, más gracia para Dios. Espectacular. Entonces sigo pecando con tal, cuando más peco, más gracia para Dios. De hecho, de eso se le acusaba a Pablo, de que él predicaba un evangelio por fe y por gracia, y ahí la gente iba a decir, pero entonces yo puedo creer en Jesús y ya soy salvo y vivo mi vida como yo quiero, total ya soy salvo. Nada más alejado de la realidad. Por eso Pablo en el capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que ustedes piensan. El versículo 2 es la respuesta categórica, es la forma de negación más fuerte que existía en ese idioma. En ninguna manera, que de ninguna manera esto sea así. Y ahí te dice la verdad de lo que estoy hablando hoy. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Dios te transformó y te dio su Espíritu Santo, ¿cómo podés seguir viviendo como vivías antes? Eso es imposible. Porque de eso se le acusaba, vuelvo a repetir, a Pablo. Y Pablo hace esa aclaración. De ninguna manera. El que es una nueva criatura, sus obras, sus frutos son diferentes. Porque esos frutos y esas obras son un resultado de que algo ocurrió el día que dijo que Jesús era su Señor y su Salvador. En Romanos 3:8, escuchen la afirmación de Pablo sobre este tema. Decía, ¿y por qué no decir? Dice, parafraseando una broma, Pablo decía, ¿y por qué no decir, como nos calumnian, porque decían de él que él afirmaba esto, como nos calumnian, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, esto es lo que ustedes piensan que nosotros decimos cuando predicamos la salvación por gracia, hagamos males para que vengan bienes. ¿Esa es una realidad? No, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, de ninguna manera viviremos de la misma manera que antes. Eso es imposible. Ahora, por eso tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo en mi corazón sentí me perturbado por haber pecado? No te estoy diciendo algo que salió a la luz, algo en lo privado. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Puedes hacerte esa pregunta? Que dijiste, no puedo, Señor, te fallé realmente, perdóname, estoy desesperado, necesito tu perdón, me siento sucio. Si no te recordás, no es porque sos una persona ya madura espiritualmente, es porque realmente hay algo endurecido en vos, en el mejor de los casos. Y hoy es el tiempo de pedirle perdón y decirle, Señor, dame ese corazón sensible al pecado. Cuando nosotros somos creyentes, nosotros nunca no nos cansamos de escuchar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo se hizo como uno de nosotros para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar y nos regaló la salvación sin merecerlo, la salvación por gracia. Ese es el mensaje más maravilloso que nunca un cristiano se puede cansar de escuchar.
debemos de anhelar cada vez que se va a predicar, escuchar y gozarnos en el mensaje, en las buenas nuevas de salvación. El mensaje más hermoso que se pudo haber predicado, que es que Cristo murió por nuestros pecados y nos regaló esa salvación hermosa. No me puedo cansar. ¿Y qué necesito para acceder a eso? Arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo. El arrepentimiento no es un evento de una vez en mi vida. Ya me arrepentí alguna vez, ya está. Es una vida de arrepentimiento porque continuamente pecamos delante de Dios. Eso fue uno de los errores que cometió la iglesia de Éfeso. Cuando fue confrontada en Apocalipsis 2, del versículo 2 en adelante, Jesús le decía: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar, y que a los malos, y has probado que a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has dado por mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Nunca podemos menoscabar que el Señor nos salvó. Nunca podemos olvidarnos por completo de mi vida anterior. Yo sé lo que era y sé lo que soy ahora. Y entiendo que Dios fue el que hizo esa transformación en mí. Y Dios va a seguir santificándome, porque la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Y la veo reflejada en mi vida hasta el día de hoy. Debe de ser una manera en la que nosotros nos examinamos a nosotros mismos. Ese primer amor que habla Juan o Jesús a través de Juan en Apocalipsis está relacionado al Evangelio, al creer las buenas nuevas de salvación, al saber que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Pero el que se olvida de todo lo que se le perdonó, ya menosprecia la salvación, y eso no debe ocurrir en nosotros. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto que estamos haciendo ahora no es algo que se ocurrió o está dentro de un manual. Esto está en la Biblia. Nosotros debemos hacer esto, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, probarnos a nosotros mismos. Y Pablo hace la pregunta ahí: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si está en vosotros, tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, no están vosotros y están reprobados. Eso es lo que dice Pablo. La salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entendemos eso? Somos salvos por gracia. No hicimos algo para recibir la salvación. No me porté muy bien para recibir la salvación. Eso es clarísima en la palabra, no hay duda sobre eso. Pablo era el mayor predicador de la gracia de Dios. Somos apartados, somos salvos, somos santificados por gracia. Pero el 10 dice algo muy interesante, el versículo 10. Somos santificados, somos apartados del pecado, somos hechura suya, creados en Cristo o recreados por medio de la salvación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esos dos para está el propósito de Dios en tu salvación, para que hagas las obras que hizo Jesús, para que muestres los frutos de Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que no es otra cosa que un reflejo del Cristo. El Señor te salvó para que muestres estos frutos, ¿sí? Fuiste hecho en Cristo Jesús, recreado para estas buenas obras que dicen, que muestran los frutos. Las obras no son la razón de nuestra salvación, sino son una demostración de que el Señor nos ha salvado y nos está santificando. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis prioridades, lo que yo le doy valor, hacia dónde dirijo mi amor, esas son las cosas nuevas que deben de estar en una persona que nació de nuevo.
El pecado va a seguir estando presente, pero nosotros como creyentes lo vemos con otros ojos, ya no como antes, ya no como errores que si no me pillan está todo bien, lo vemos de otra manera. Y también ese pecado ya no me gobierna, por gracia y misericordia de Dios. Hagámonos varias preguntas. ¿Qué amamos realmente? ¿Qué amamos? ¿Qué amas? ¿Amás a Dios por sobre todas las cosas como Él pide? No de una manera perfecta, ¿sí? Porque por supuesto somos seres todavía en alguna manera influenciados por el pecado, pero sí de una manera constante, sí con un anhelo de amarle más a Él, sí con una dirección hacia la santidad, no estancados. Amo a la iglesia, anhelo venir un domingo, estar entre hermanos, saludarnos por el pasillo. Anhelo eso, cuanto menos le saludo a alguien mejor, porque hoy estoy Argel. Amo su palabra. ¿Hacia dónde va tu afección, tu amor, hacia dónde va? Esa es una buena pregunta, una buena medida para nosotros. Segundo es la humildad que debe haber en nosotros. Fuimos salvos por gracia, no merecíamos ser salvados. Dios nos llevó de las tinieblas, donde estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y nos trasladó a su reino de luz, sin merecerlo. Eso nunca debe de ser algo que nos olvidemos. Debe ser un continuo recordatorio. Señor, me salvaste, no puedo creer, no puedo entender tu gracia y tu misericordia para salvar a un vil pecador como yo. Y darme la salvación, y no solo darme la salvación, darme salud, darme todo lo demás, eso es añadidura, sí. Pero aún si no tuviera todo lo demás, le seguiría amando, porque Él ya me dio lo más grande que es la salvación. Y lo tercero que debo probar a mí, o hacerme la pregunta es, ¿estoy siendo obediente a su palabra? Anhelo ser obediente a su palabra, no de manera perfecta, vuelvo a repetir, pero es un anhelo ferviente en mí conocer y obedecer lo que Él quiere que yo haga. Te animo a que te pongas de pie y vamos a orar para terminar. Vuelvo a repetir, no es un listado el que estoy haciendo, es algo para que veamos en retrospectiva y analicemos nuestra vida hasta hoy. Y si hasta hoy veo que no estoy siendo obediente, que no le amo a Él, que no amo su palabra, que no le amo a los hermanos, pero hoy el Espíritu Santo te está confrontando con eso. Y hoy tenés la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Y hoy puede ser un antes y un después en tu vida. Así que oremos. Padre, perdona, Señor. Perdona, Señor, si muchas veces hemos pecado delante de ti. Perdona, Señor, si muchas veces anhelamos tus bendiciones y no tu presencia. Perdona, Señor, si no queremos ni siquiera leer tu palabra, o no queremos obedecerte, no queremos conocer a Cristo. Perdona, Señor. Si es tu caso, quiero que te animes a orar ahí, decirle al Señor. Necesitamos ser más como Cristo, necesitamos ser santificados a través de tu palabra. Necesitamos que Cristo sea reflejado a través de nuestra vida, no para ganar algo, Señor, sino para que tu nombre sea glorificado a través del cambio que hiciste en nosotros, pecadores, Señor. La gloria siempre va a ser para ti. Te pido, Señor, que hoy lo que estamos acá seamos confrontados con tu verdad. Confrontados, Señor, con esta palabra hermosa que es la santificación, este proceso largo, muchas veces doloroso, pero necesario, en el cual cada uno de nosotros estamos peregrinando, Señor. Ese camino estrecho, después de las puertas estrechas de la salvación, en el cual seguimos caminando, Señor, diciendo no al pecado, en algunos momentos cediendo a Él, pero gracias por tu Espíritu Santo, que en medio de ese error, de ese pecado, nos confronta y nos guía al arrepentimiento para recibir tu perdón, Señor. Te pido, Padre, que seas tú glorificándote a través de nuestras vidas,
y que cada uno de nosotros seamos puestos en ese camino de santificación el día de hoy. Gracias, Padre, por esta verdad tan grande. Te bendecimos, te amamos y queremos seguir creciendo en ese amor, obediencia hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios